Bueno, jóvenes, vamos entonces a revisar este temita que había quedado pendiente. Y este tema habla sobre, pues, la segunda parte de la sangre, que habla sobre esencialmente el tema de los leucocitos y las plaquetas. Principalmente los leucocitos, porque pues las plaquetas, pues, ese sí es un tema que, pues, se va más al terreno de lo clínico. La verdad que, pues, esa, pues, como yo siempre le he dicho a ustedes, esa no es mi área. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros aquí ahorita es estudiar el asuntito este de los leucocitos principalmente. Haciendo más énfasis en este momento de este punto de la clase, sobre todo en las cosas de tipo neoplásicas. Obviamente las leucocitosis como tal, esto ya las hayamos conocido cuando hablamos en el contexto inflamatorio, con inflamación, por la razón que más te guste, cuando hay por ejemplo, temas autoinmunes, esas cosas cursan con leucocitosis, ¿no? Eh, entonces, pues eso ya de alguna u otra forma lo vimos en clases anteriores. Entonces, pues la contraparte cuando hay poquitos leucocitos, que es la leucopenia, ¿no? Entonces también eso lo repasamos en el contexto del paciente con algún tipo de inmunodeficiencia, siendo la más común en nuestro medio, pues, la HIV. Entonces, por lo general, esas inmunodeficiencias son las que llevan a estas leucopenias y la causa suele ser, hasta que tú demuestres lo contrario, algo infeccioso. Bien. Lo otro que puede ocurrir, por ejemplo, es estos pacientes que están en quimioterapia, que lo suprimen todo, hacen mucha neutropenia, o sea, no tienes neutrófilos y entonces pues el paciente le cae cualquier infección bacteriana que pues quizás deberías controlar, pero como ese paciente está tan comprometido, esa infección lo puede complicar bastante. Qué sé yo, una neumonía por neumococo, que pues paciente le dan antibióticos y pues eventualmente resuelve, bueno, quizás este paciente pues le va a ir mal con algo que entre comillas si tuviera manejo y solución. Entonces pues es un problema estos pacientes que están en tratamiento con quimioterapia, obviamente si hay una anemia plástica que la médula ósea no produce nada, o si hay una leucemia que vamos a ver más adelante, ¿no? Obviamente el paciente está infectado, así que va a estar con fiebre, con malestar general, y pues sí toca poner antibióticos y manejo de soporte. Manejo de soporte me refiero que si oxígeno, que si hidratación, que si la nutrición, o si lo amerita ventilación, pues. Y también a veces, cuando no hay más opciones, pues puede considerarse estos factores estimuladores de colonia, que son como si fueran el equivalente de como si fueran el equivalente de la eritropoyetina, pero para los leucocitos, ¿no? O sea, estimulan a que se produzcan, por ejemplo, neutrófilos a partir de la proliferación de los blastos en la médula ósea. Bien, con respecto a las leucocitosis, cuando tú tengas tu oportunidad de hacer tu práctica en el lugar que corresponda, tienes que aprender a interpretar un hemograma, porque ese es como el examen de batería que se hace clásico, ¿no? Entonces, pues, en el hemograma, pues, tienes una leucocitosis. Entonces, ¿qué es esto, no? Y pues, obviamente, tienes que correlacionar eso con los conceptos clínicos que adquirirás después. No me corresponde a mí enseñar eso porque, pues, esa no es mi área. Pero lo cierto es que frente a la leucocitosis, lo primero que uno piensa es algo infeccioso, o sea, una leucocitosis reactiva, ¿no? Entonces, pues una clásica es esa mononucleosis, esa se asocia con el Epstein-Barr virus y aquí el paciente va a tener fiebre y sobre todo linfadenitis. Linfadenitis significa que va a tener aumento de los ganglios, sobre todo a nivel del cuello, ganglios cervicales. Y la leucocitosis es marcada de 18.000. Esto obviamente confunde con algo maligno, por lo tanto, pues hay que estudiar el contexto clínico del paciente. Esto que está acá, eso son adenopatías, son ganglios aumentados de tamaño. Obviamente, en el contexto de una mononucleosis, con tratamiento, eso eventualmente debe y va a mejorar. Si eso fuera algo neoplásico, pues la historia fuera bastante diferente. Entonces, son ganglios aumentados de tamaño, está evidentemente infectado, está eso rojo, eso duele. Entonces, eso suele pasar cuando, por ejemplo, hay un foco infeccioso, eh, eh, una infección de tejido blando, ponte. Y entonces el asunto, pues, no se le da tratamiento y se disemina. Entonces, esos bichos, que suelen ser bacterias piógenas, se van junto con los neutrófilos hacia los ganglios y ahí generan un foco secundario de infección.
con pus, con células muertas, el ganglio se aumenta de tamaño. Entonces, pues, pacientes, pues, necesita así cobertura con antibióticos y una vez que eso mejora, pues, esto que está acá va a desaparecer. Pero lo mismo adelante, ¿no? Esto puede, ante la duda, puede confundir con algo maligno, pues por eso es que es importante conocer el contexto de lo que estás manejando, ¿no? Si hay mucha duda, y pues en tiempos modernos, sobre todo en hospitales grandes, pues se puede tomar una biopsia del ganglio. Y un ganglio agrandado, reactivo, se ve como el que estás viendo tú en la pantalla. O sea, aquí tienes que tener un contexto histológico sólido para entender lo que está ocurriendo allí. Ese ganglio tiene su arquitectura histológica conservada. O sea, hay folículos, si es cierto, de tamaño variable, pero tienen sus correspondientes centros germinales y sus zonas del manto. Cuando la zona del manto y el centro germinal está conservado, ese ganglio orienta a cuestión benigna, o sea, cuestión reactiva slash inflamatoria. Entonces dices, no pasa nada, esto es una linfadenopatía reactiva o también, como les he mencionado yo alguna vez, una hiperplasia linfoide folicular reactiva. Todos son términos que obedecen a que esto es inflamatorio, o sea, esto no es neoplásico. Entonces, la conservación de la arquitectura de los folículos es fundamental al momento de evaluar estos ganglios aumentados de tamaño. Cuando hay neoplasia, reitero, la arquitectura del ganglio se va a perder. Bien, entonces pasando como tal a las neoplasias, pues los leucocitos son sitio importante de neoplasias, son las que tú puedes agrupar esencialmente en el contexto de leucemias y linfomas. Ciertamente todas son malignas, pero hay unas que son más agresivas que otras. Hay otras que son relativamente indolentes. Entonces, de ahí nace el interés de hacer un diagnóstico oportuno y adecuado. Va a haber una que afecta en niños, otra que son de gente más adulta. Entonces, por eso que también es importante entender el contexto epidemiológico de estas enfermedades. Pudiéramos clasificarla desde un punto de vista simplificado en los linfomas de Hodgkin, que pues repito, aquí no voy a hablar de todo, pues porque eso no viene al caso, y los linfomas no Hodgkin, que son quizás los más abundantes, ¿no? Tenemos también las neoplasias mieloides, aquí están las leucemias mieloides, agudas y crónicas, también están las neoplasias mieloproliferativas, como por ejemplo la policitemia vera, y bueno, las neoplasias histiocyticas no voy a hablar yo porque eso es extremadamente raro y pues eso sí te puedo decir yo con bastante certeza que yo ese tema no lo domino. No sé nada de eso para fines prácticos. Bien, las neoplasias hematolinfoides que hacen masas a nivel, fuera de la médula ósea, por ejemplo en los ganglios linfáticos, son los que se llaman los linfomas. Por lo general en ganglios es el primer sitio, pero puede ser en el vaso, puede ser en el MALT, puede ser en las amígdalas, por decirte algo. Entonces, pues va a depender bastante del sitio anatómico y del fenotipo del tumor. Como te dije, pues aquí pues lo clasificamos. Bueno, la clasificación es bien extensa. Yo pues tengo alta certeza que la clasificación que tengo yo aquí, probablemente eso, desde que yo diseñé esta clase, eso ya tiene que haberse modificado, eso ya tiene que haber cambiado. Así que, pero bueno, como esto es básico para ustedes, para que ustedes se hagan una idea, tampoco hay que traerle lo más top del top del top, porque pues eso después usted lo verá si a usted le interesa este tipo de áreas. Pero ahorita mismo en este punto básico del curso, pues creo que no viene al caso ser tan específico y tan actualizado con eso, ¿no? Los linfomas Hodgkin, hay a su vez subclasificaciones de linfoma Hodgkin. Yo nomás voy a hablar de términos generales del que es el linfoma Hodgkin clásico, y los que son los no Hodgkin son los que son los B y los T. La verdad que cuando tú vas al hospital te ponen que diagnóstico de linfoma no Hodgkin, y pero eso es como bien corto, ¿no? Hay quizás hasta ese momento sí ser un poco más específico. Pero repito, usted apenas está subiendo, pues cuando llegue el momento quizás le corresponda. Las neoplasias que se derivan de precursores que se encuentran en la médula ósea y que eventualmente se extienden a la sangre periférica, esas son las leucemias. Hay neoplasias que se originan
de las células plasmáticas. También se clasifican en varios estos tipos, siendo el espectro más agresivo el que se denomina el mieloma múltiple, que en estos tiempos más modernos se le denomina también mieloma de células plasmáticas. Entonces ves que hay muchos tipos, así como te he hablado yo, bastantes tipos cuando hablamos de que si gastrointestinal, que si la piel, cuando hablamos, qué sé yo, de eh, ginecológico. O sea, cáncer no es un diagnóstico, hay que ser específico porque dependiendo del tipo histológico y el comportamiento del tumor, se le va a poder al paciente ofrecer algo. Entonces, pues como siempre, ¿no? Hasta este punto, pues un cáncer no es sentencia de muerte si se le diagnostica a tiempo. Claro, obviamente a esa regla hay excepciones porque hay cánceres anormalmente agresivos dentro de esta clasificación, como los adenocarcinomas ductales de páncreas o los colangiocarcinomas de la vía biliar, que bueno, esa es otra historia, ¿no? Bien, lo que te decían antes, para tú entender esto o abordarlo, mejor dicho, debes tener un contexto histológico lo más sólido posible. Entender que eso que está en imagen, eso es un folículo linfoide secundario, con un centro germinal hacia el centro, redundante, pero pues es una forma de entenderlo, y a la periferia una zona del manto, y que esas estructuras se localizan hacia la corteza del ganglio. Entonces, repito, ¿no? La única forma de poder entender algo que es anormal es, pues, manejando los conceptos de lo que sería lo normal. Por eso que para este curso, pues, si no sabes histología es en vano. Tienes que saber histología si tú aspiras aquí a entender medianamente lo que yo estoy tratando de explicar. Bien, entonces vamos a hablar primero de las neoplasias que son de precursores de linfocitos B o T, ¿no? Todas son necesariamente las leucemias, como son estas de linfoblastos, se denominan leucemias linfoblásticas en esta sección agudas, ¿no? Agudas porque como ves en la imagen de acá, está lleno de blastos. Blasto es una célula que parece un linfocito pero grandote. Grandote lo puedes comparar porque, pues, mira el tamaño versus el eritrocito. Y es puro núcleo, casi nada de citoplasma. De estas leucemias linfoblásticas agudas, hay que definir si son B o son T. Eso es con intención de hacer un tratamiento porque, pues, se comportan distinto, ¿no? Eso se puede hacer por dos formas. Si es en biopsia de médula ósea por inmunistoquímica, pero el método más eficiente es el que está acá, ¿no? Que es la citometría de flujo. ¿Ves que esto es positivo para marcadores? Esto sobre todo B. Entonces, ahí hace el diagnóstico. Esos 19 y 22 son marcadores de origen B. Citometría de flujo, yo además lo menciono, eso se debe ver con más detalle en su curso, creo que de hematología, o no sé, porque de verdad que eso es bastante avanzado. No estoy seguro si eso aplica en su formación universitaria. Sí es importante mencionar que las leucemias linfoblásticas agudas son la neoplasia maligna más común de los niños y que pues sin tratamiento son bastante agresivas y pues en este grupo etario están bien descritas y por eso es que pues encontramos que tienen aberraciones moleculares bien establecidas. Recuerda que este paciente con una leucemia linfoblástica genera tanto blasto en la médula ósea que los blastos reemplazan a los elementos normales, reemplazan a los precursores eritroides, por eso es que el paciente va a tener anemia, reemplazan a los megacarocitos, por eso es que el paciente va a tener tendencia a sangrado, siendo lo clásico que el paciente pues se lava los dientes y sangra fijo, o sea, tú puedes lavar los dientes ahorita y pues sangraste un poquito, porque quizás fue un poquito vigoroso el cepillado, pero este paciente fijo se toca la encía con el cepillo y fijo sangra, eso no es normal. Y lo otro es que va a ser propenso a infecciones porque esos blastos no maduran, no se diferencian hacia neutrófilos maduros, se quedan simplemente siendo blastos. Entonces el blasto prolifera tanto que llena toda la médula ósea y eventualmente los blastos se fugan a la sangre periférica. Y que la sangre periférica llena, saturada de blastos. O sea, esa es la leucemia aguda, donde hay más de un 20% de blastos en sangre periférica. Va a haber tanto blastos que el paciente te hace
una leucocitosis de competencia, 80, 100.000 o más. Infección no llega tanto. Pues tienes tanto, tú sí piensas en algo neoplásico tipo hematolinfoide. No es normal encontrar blastos en sangre periférica, no. Cuando tú tienes un blasto en sangre periférica, algo anormal está ocurriendo y pues hay ciertas infecciones potentes donde los blastos se pueden fugar. Cuando digo potente, pues la palabra es bien clara, es una cosa bien potente, pero pues siempre tenemos que tener en cuenta este temita de las leucemias, ¿no? Entonces, pues el porcentaje lo suele calcular el equipo. Ya te digo, hasta donde yo leí, recuerdo yo, 20% es el número que manejamos para decir, mira, ve, lamentablemente esto es una leucemia aguda. Menos de eso, pues vienen otros diagnósticos diferenciales que pues incluyen las cosas infecciosas y otras neoplasias que aún no evolucionan a leucemias agudas como tal. A pesar de que es una leucemia agresiva, esta la linfoblástica aguda, pues con tratamiento al paciente le va relativamente bien, como dice ahí. Digo, no es que viví 100 años, yo tampoco, ¿no? Pero sí le va bastante bien en el contexto de algo neoplásico maligno, sí le da bastante bien si hay tratamiento oportuno con ciertos medicamentos. O sea, repito, yo quiero que usted se lleve aquí la lección de que el cáncer no es sentencia de muerte. Porque tú crees eso, tú le tienes miedo al cáncer. Y si le tienes miedo al cáncer, no vas a saber cómo actuar frente a él. Y si tú no sabes cómo actuar frente a él, el paciente es el que va a sufrir las consecuencias. Bien. Estas leucemias eventualmente pueden también formar una masa, en ganglio, por ejemplo, y ahí se denominan linfomas, linfoblásticos agudos. Entonces, hablan de que leucemia slash linfoma linfoblástico agudo, eso también puede, pues, aplicar. Cuando ves acá, por ejemplo, esta biopsia de ganglio, está todo lleno de blastos, harto de blastos, y no hay arquitectura normal. O sea, no hay centro germinal, no hay flóculo linfoide, no hay nada, hay puro blastos, ¿ok? Puras células que son puro núcleo, poco citoplasma. Y repito, ¿no? Ahí no vas a saber si es B o T. Tienes que determinar el inmunofenotipo. En este caso, como eso es ganglio, se determina por medio de métodos de inmunohistoquímica. En sangre periférica, estos leucocitos grandes no tienen por qué estar ahí, son muy grandes y tienen poco citoplasma. ¿Ok? Puro núcleo, poco citoplasma, esos son clásicos linfoblastos, ¿no? La diferencia con los mieloblastos, por ejemplo, es que el linfoblasto tiene poquito citoplasma, poquito, prácticamente una rayita de citoplasma es lo que posee él. Bien. Como te dije, hay que establecer el fenotipo para saber si es B o si es T. Las B suelen ser positivas para marcadores B clásicos, CD20, CD19, C79, mientras que las T son positivas para marcadores T, 3, 4, 5. Yo me sé esto porque, bueno, 20, los números grandes son de B, 20, 19, 79, mientras que los números chiquitos, del 1 al 10, suelen ser de T, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Más o menos, ese es mi método. No sé si a usted le sirva aprenderse eso para saber qué marcador corresponde con cuál. Y el TDT suele ser un marcador muy de leucemia linfoblástica T. Suele ser, pues como dice acá, también puedes tener un B que marque TDT. O sea que no puedes mandar un TDT solito. Tienes que mandar TDT con otros marcadores B y otros marcadores T a fin de poder realizar un diagnóstico adecuado. Ve la médula ósea esa que tienes en la imagen, es el montón de hueso, no tanto como un montón, no, no, ves hueso, ¿no? Hueso ese trabecular propio de la médula ósea y ves que todo está ocupado por blastos. No hay megacarocitos, que son los más fáciles de ver, no hay nada. No hay nada que no sea blastos, perdón, no hay neutrófilos, ok, no hay bandas, no hay precursores eritroides, no hay nada, puro blastos. Por eso es que el paciente, repito, va a estar anémico, muy topénico y neutropénico. Bien, pasando a otras neoplasias, tenemos unas que son más indolentes, como estos linfomas linfocíticos crónicos. ¿Ok? Indolentes porque el comportamiento es menos agresivo en comparación con una leucemia aguda, mucho menos agresivo, por cierto, mucho, 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 mucho menos.
Este es un linfoma B que se genera o se produce en el contexto de un clon anormal, por eso es una proliferación clonal. Y estos, como son linfomas B, suelen ser positivos para marcadores B, 20, 19, y característicamente son positivos para CD5. El CD5 es importante, tanto así que tú puedes aquí decir neoplasias positivas para CD5 o negativas para CD5. Eso es importante decirlo, ¿no? Claro, obviamente eso ya es en un contexto más avanzado. Paciente, pues, repito, es un cáncer bueno, si es que ese concepto aplica, porque obviamente le va bien. O sea, mira, tú puedes estar sintomático o con síntomas leves, quizás algo de ganglios, aumento de tamaño, y pues con tratamiento el paciente le va bastante bien. O sea que esto es uno, por así decirlo, este es uno que te sale barato si lo quieres ver así. Entonces el ganglio está reemplazado por puros linfocitos pequeñitos. Linfocitos pequeñitos. Estos no son blastos, son células maduras. Por eso es que este es un linfoma crónico. ¿Ok? ¿Ves? Está reemplazado todo el ganglio por puros linfocitos pequeñitos maduros. O sea, aquí no es blasto lo que prolifera. Aquí prolifera es linfocito maduro. Bien, saltando a otro, tenemos el linfoma folicular. ¿Ok? Este sí es agresivo y se deriva de las células de los centros germinales, principalmente los centroblastos. Voy a toser. Entonces, lo característico del linfoma folicular es que en la mayoría de los casos se conserva la arquitectura de los folículos linfoides, parcialmente aunque sea. Pero estos folículos linfoides no van a tener zona del manto, van a ser puro centro germinal con células evidentemente neoplásicas. Y a folículos chiquitos, grandes, medianos, enormes, eso también es característico. Ponen aquí no polarizados. Polarizados porque los folículos normales tienen una zona oscura, que es el manto, y una zona clara, que es el centro germinal. Eso es lo que se refiere a ese concepto de polarizados. Mientras que los folículos no plásticos del mismo folicular no van a tener manto, por lo tanto van a ser totalmente claros, porque son puros centroblastos neoplásticos malignos que están ocupando ese folículo linfoide. Entonces, como es un linfoma B, va a ser positivo para marcadores B, 19, 20, 79, y también positivo para marcadores centro germinal, como el CD10 y el BCL6. La translocación 14-18 es característica de los linfomas foliculares. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú tienes equipo para hacer histogenética, hacer esa translocación ayuda a complementar el diagnóstico. Bien, otra neoplasia B es el linfoma del manto. Como bien dice la palabra, este se origina de las células del manto. Este pues se caracteriza por ser bastante agresivo. Se relaciona con la translocación 11-14. Es importante que usted conozca esas translocaciones. Y bueno, aquí lo que vas a tener es, va a haber borramiento en la mayoría de los casos de la arquitectura del ganglio y va a haber ausencia de centroblastos. Eso lo contrasta desde el punto de vista morfológico con el linfoma folicular. Este es difícil. Yo creo que este diagnóstico sí requiere inmunohistoquímica sí o sí para hacerlo. Y lo que es característico es que ves vasitos de pared gruesa, rosaditos, se llaman hialinizados. A diferencia del anterior, ciertamente como los dos son B, folicular y manto son B, ambos son positivos para marcadores B, pero el linfoma del manto característicamente es positivo para CD5. Eso es bien característico de él. Entonces es una neoplasia hematolinfoide CD5 positiva. Y como esto no tiene nada que ver con folículo linfoide, él es negativo para marcadores centro germinal, para CD10 y BCL6. Pero también lo contrasta con el linfoma folicular. Entonces aquí tienes una proliferación de células pequeñitas, tipo linfocitos. Puede ser esto una leucemia linfítica crónica, puede ser, pero que es característico de él, de los vasos rosaditos, ¿ok? Los vasos rosaditos y con la pared hialinizada. Eso es bastante característico del linfoma del manto. Hasta este punto hemos descrito linfomas que se desarrollan en ganglio linfático. Tenemos estos que son los linfomas de la zona germinal, que suelen ser extranodales.
Extranodal quiere decir que el linfoma crece o se desarrolla en un sitio que no es un ganglio. Por eso que otra forma de decir ganglio linfático es nódulo linfático o nodo linfático. Para mí no me gusta más decirle ganglio. Pero bueno, a eso se refiere que es extranodal. Entonces, estos linfomas de la zona marginal extranodal suelen aparecer, por ejemplo, en el tejido linfoide asociado a mucosa, en el MALT. Se llama linfoma MALT. Son linfomas que aparecen, por ejemplo, que es en estómago, que es en intestino, que es en colon, que es en amígdala también, ¿por qué no? Entonces, cuando tienes esta biopsia con tanto linfocito, se ve morada, se ve azul. De eso hay charlas que llaman de que blue biopsies. El abordaje de las blue biopsies a nivel gástrico, pues tienes que pensar en linfomas, ¿ok? Tienes que hacer eso inmuno y demostrar que esa población es positiva para marcadores B. Entonces, si lo pregunto a ustedes en el examen, el linfoma más común del estómago es el linfoma de la zona marginal, que son esos linfomas MALT, que pues usted lo escuchará en sus otros cursos, en su internado, y pues probablemente quizás en adelante, ¿no? Bien, eventualmente los linfomas evolucionan, ¿ok? Si no se le da tratamiento y se espera mucho, el linfoma evoluciona a algo más agresivo, sobre todo los linfomas B, o principalmente hablando de linfomas B. Y evolucionan esto que usted ve ahí, que es el linfoma difuso de células B grandes, que es el espectro final de los linfomas anteriores. Así tú no haces nada con los linfomas que vimos anteriormente, todos evolucionan a este linfoma de células B grandes, que es agresivo, suele ser fatal, es terrible, está constituido por un montón de células tipo centroblastos enormes, con nucleolo, con cromatina clara, y pues, como dice acá, ¿no? Es un tratamiento, es un linfoma que sin tratamiento es rápidamente fatal, hay que darle quimio potente, y como es B, se beneficia de medicamentos anti-CD20, siendo el clásico, el prototipo, el rituximab. Eso tú lo verás en tu curso de hematología. Lo pueden encontrar en cualquier lado, el linfoma este de células B grandes, en ganglio, en gastrointestinal, en hueso también, porque hay compromiso de médula ósea. Y como dice, como lo ves aquí, también quizás en la piel. O sea, los linfomas, pues, dale chance y pueden aparecer en cualquier sitio. Por eso es que decíamos nosotros en algún momento del partido que esto, por definición, los linfomas y las leucemias no hacen metástasis, porque el concepto no aplica, porque son neoplasias que se consideran que ya están al momento del diagnóstico diseminadas por todo el cuerpo. Por lo tanto, ese concepto de este concepto de metástasis para estas neoplasias no va a aplicar. Bien, pasando al contexto este de las células plasmáticas, tenemos al mieloma múltiple. ¿Ok? Tenemos al mieloma múltiple, o también llamado en términos modernos, mieloma de células plasmáticas. Antes del mieloma como tal, hay otra serie de espectros de neoplasias de células plasmáticas que no son tan agresivas. ¿Ok? Pero por lo general solemos debutar con un mieloma que pues ya sí es maligno como tal. Característico que el mieloma te hace lesiones en hueso, ¿ok? Lesiones que destruyen el hueso, y en el cráneo estas balas de cañón son características. Como ustedes saben, la célula plasmática produce mucho anticuerpo. Entonces, el paciente con mieloma te produce muchas plasmáticas que producen mucho anticuerpo, pero estos anticuerpos no hacen su función, son inútiles. Es decir, son las puede producir, pero sí, son inútiles. Estos anticuerpos no tienen función como tal, son anticuerpos pues relativamente inútiles, pero son un montón, tanto así que lo puedes medir y lo puedes evaluar como marcador tumoral. Son los que medimos nosotros en la electroforesis de proteína, que también se encuentran en la orina, ¿no? Constituyendo esa famosa proteína de Benz-Jones. Eso lo que si te interesa, búscalo. Entonces, pues, ¿cómo mides eso? Que lo mides a través, repito, de la electroforesis de proteína, y si te da ese montón de inmunoglobulina, eso es lo que llaman el famoso pico monoclonal, que es una secreción excesiva de inmunoglobulinas, de anticuerpos, que pues orienta a que algo está ocurriendo con las células plasmáticas, siendo ese algo que está ocurriendo una neoplasia de
células plasmáticas, o sea, un mieloma múltiple, ¿no? Compromete el hueso, por eso a veces cuando es full de hueso se llama también plasmacitoma, y también a la médula ósea. Ve acá esto, ¿no? Son puras plasmáticas, algunas binucleadas, evidentemente malignas, son enormes, grandototas. A veces plasmablastos. Mira eso acá, lleno de plasmáticas, ¿ok? Lleno de plasmáticas grandes, chiquitas, evidentemente atípicas y malignas. Bien, el mieloma se extiende al hueso y destruye el hueso, se llaman lesiones líticas. Por eso es que pues, eso le provoca al paciente una fractura patológica. ¿Qué es una fractura patológica? Es una fractura que ocurre en el contexto de que no haya el trauma previo. Obviamente, si yo tengo un trauma fuerte y me fracturo, pues eso tiene sentido. Yo no, pues el paciente. Pero si yo no hago nada, soy sedentario como lo soy ahorita, yo me fracturo, eso no es normal. Entonces, el paciente con mieloma puede tener eventualmente fracturas patológicas porque se llena el hueso de plasmáticas que se comen literalmente el hueso, lo destruyen, se va a dar dolor. Lo otro es que su inmunidad tumoral va a estar comprometida porque él no produce anticuerpos funcionales. Y lo otro es que esas montones de inmunoglobulinas llegan al riñón e interfieren con su función, que después te va a hacer falla renal. Aquí aplica el clásico mnemotecnia CRAP de cangrejo, siendo la C de hipercalcemia, porque el paciente destruye hueso, y cuando destruye hueso se libera calcio. La hipercalcemia es algo curioso, ¿no? Hasta que demuestre lo contrario, la hipercalcemia orienta bastante a cosas neoplásicas. La R es de renal, de falla renal. La A es de anemia, porque entonces el paciente con mieloma múltiple va a estar la médula ósea ocupada de un montón de plasmáticas, siendo el ejemplo similar lo de la leucemia, nada más que en vez de blastos, aquí está lleno de plasmáticas neoplásicas, y la B es de bone, de hueso, de destrucción al hueso. Entonces, eso es lo clásico del mieloma desde el punto de vista clínico, ese CRAP. Repito, C de calcio de hipercalcemia, R de renal, de falla renal, A de anemia, y la B de bone, de hueso, de daño al hueso, ¿no? Eh, es una neoplasia agresiva, ¿ok? Paciente que le va muy mal, pero en tiempos modernos, y obviamente con presupuesto de por base, ese es el problema de esto, que esto es caro, ¿no? Todo esto que yo les hablo es caro, ¿no? En la neoplasia, la oncología, eso es dependiente de presupuesto. ¿Qué quieres que te diga yo? Todo esto cuesta plata. Pero bueno, con tratamientos caros y oportunos, pero orientados y dirigidos y justificados, pues tienes paciente que le va cada vez mejor. Eso es bueno. Eso quiere decir que la ciencia va avanzando y que los pacientes tienen hoy en día otras opciones de tratamiento. Aquí el hueso es lleno de plasmáticas, evidentemente malignas, enormes, con nucleolo. Obviamente estas plasmáticas desplazan todo y por eso es que el paciente va a tener, por ejemplo, anemia. Bien, la amiloidosis, que yo creo que se le mencionó, aunque sea el término en algún momento del curso. La amiloidosis no es per se algo maligno, ¿no? Hay amiloidosis primarias que surgen en un contexto hereditario, no tiene que ver necesariamente con cosas malignas, pero yo lo encapsulo en este momento del curso porque la amiloidosis se asocia con mucha producción de inmunoglobulinas. Por eso es que guarda mucha relación con el mieloma múltiple. Pero repito, no necesariamente es la regla, ¿no? Entonces, pues, en la amiloidosis, el paciente produce mucha proteína normal, que es esa proteína M. ¿Ok? Esa proteína M se deposita en diversas regiones del cuerpo. Yo he visto amiloidosis en piel, he visto gastrointestinal, no creo si era colon o intestino delgado, no me acuerdo. Eh, en riñón también hay amiloidosis. Y se ve así, rosado. ¿Ok? Se ve como un depósito rosado amorfo en HY. Pero sabes muy bien que no puede, eso no es suficiente. Tiene que hacer esto el Rojo Congo para hacer el desempate. Este año tuvo uno muy bonito, una amiloidosis muy bonita con el Rojo Congo, se veía verde bonito, una cosa espectacular. Mejor que la foto del libro. Espectacular. Bien. Eh, la amiloidosis, que es sistémica porque afecta a muchos órganos, pues los síntomas son inespecíficos porque pues le pega a todo.
Lo que está bien característico hoy en día es la falla cardíaca secundaria a amiloidosis. Se llena el corazón de depósito de amiloide y eso restringe al corazón y por lo tanto el corazón no va a poder ni bombear ni llenarse. Eso le da clínicamente un comportamiento como una miocardiopatía restrictiva. Pero mira tú, todas estas cosas son características de la amiloidosis. ¿Para qué leerlas yo? Léela usted en su casa. Aquí es un colon y ves los depósitos esos rosados. Eso es sugestivo de amiloidosis. Eso hay que hacerle el rojo Congo para desempatar. Porque bien pudiera hacer esto tejido fibroso. Y resulta que eso, pues hay que pensarlo, repito. O sea, lo mismo de siempre. Si aquí no sospechas algo, pues nunca lo vas a diagnosticar. Nunca. Bien. En el rojo Congo, antes que lo polarices, se ve rojo el amiloide. Eso no es suficiente. Hay que polarizarlo para verlo verde, porque pues ese realmente es el gol estándar del diagnóstico de amiloidosis. Obviamente, pues a esto, repito, tú siempre sospechas que ese tejido conectivo fibroso, denso por ahí existiendo, por lo tanto, pues está indicado hacerle un masón, porque si eso tiene azul, pues eso no es amiloide, eso es tejido fibroso y pues es otra cosa, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Hay que hacer la birrefringencia, la polarización de la laminilla y se ve así verde, bonito, brillante. Está espectacular también, está muy bonito. El que otro era muy parecido a ese, era piel. Eso es un rojo como positivo por depósito de amiloide, color verde brillante. ¿Ves este glomérulo por acá? Tiene un montón de rosado, ¿ok? Entonces le hacen el rojo Congo y ves como tiene aquí verde bonito, ¿no? Esta no está tan buena porque es como que hay como amarillo. Entonces, pues la tinción, quizás la calidad no es la mejor, pero bueno, sirve, ¿no? Pero esta está espectacular. O sea, tú quisieras algo así verde, brillante, como si fuera un verde metálico, así bien, bien pretty. Bien, dejando a un lado la amiloidosis, tenemos entonces el linfoma de Hodgkin, ¿no? Repito, el linfoma de Hodgkin es meritorio para hacer una sola clase de él. Hablar los subtipos, el fenotipo, el diagnóstico, las características morfológicas, pero diablo, ¿no? Si yo hago eso, pues no termino. Tras que ya no termine, menos va a terminar. Y repito, esto quizás es algo que se ve más eh, propio de la hematología como tal. Importante para usted hasta este punto del curso que usted sepa que existe, no el curso, su carrera, que existe y que lo característico del linfoma de Hodgkin son las células de Ritz-Stenberg, esas clásicas que están acá, que son esas células grandototas, enormes, binucleadas, con nucleolos enormes, tan grandes que pues a eso curiosamente le han acuñado el término de células en ojo de búho. Más o menos, ¿no? Más o menos eso es como lo ves, ¿no? El linfoma de Hodgkin tiene una sintomatología clásica, que son los síntomas B, que son fiebre, pérdida de peso. Aquí hay que decir que la pérdida de peso tiene que ser no intencional. O sea, obviamente si yo hago dieta, bueno, yo no porque yo estoy más viejo que ustedes, así que ya me costaría más, pero si usted hace dieta, ejercicio y hace restricción calórica, va a bajar de peso. Eso es bastante lógico, ¿ok? Por eso es que es importante decir, ¿usted ha perdido peso? Sí, pero usted no quería perder peso, o sea, usted no hace dieta, no hace ejercicio, usted dice, no, entonces eso es anormal. Es anormal que tú pierdas peso con tu rutina diaria normal. Eso sí, no, eso sí lleva a pensar otras cosas. Dígame que pérdida de peso no intencional. Y lo otro es que tenga sudoración nocturna, siendo el término correcto diaforesis. Entonces, esos son los síntomas B. ¿Qué pasa? Esos síntomas que te estoy yo diciendo aquí son lo mismo que tienes una tuberculosis, incluyendo la presencia de adenopatías a nivel cervical. Por eso es que pues aquí todo está en el juego. Se llama la tuberculosis la gran imitadora, porque clínicamente imita cualquier cantidad de enfermedades. Por eso es que hay que estudiar. Pues tiene un paciente que le salen ganglios, que pierde peso, tiene fiebre, tiene sudoración nocturna, tú dices, chuzo, hay que descartar, ¿ok? Hay que descartar. Y lo bueno del linfoma de Hodgkin es que es como dice abajo en la rayita, con tratamiento oportuno es de muy buen pronóstico. Eso es importante decirlo. Es uno de los cánceres que se curan. Eso es bonito, ¿no? Porque pues eso va en contra de lo que nosotros nos enseñan de chiquitos, que mínimo el cáncer es igual a sentencia de muerte. Eso no es cierto, ¿no? Fue Hodgkin suele ser el paciente joven, el paciente tiene, qué sé yo, 25, 30, 35 años. Eso es muy joven para un cáncer, por eso es que pues tú aquí pues piensas más que todo en algo tipo Hodgkin.
Los otros anteriores, todos son de gente mayor, gente vieja, 60, 65 en adelante. Pero tienes un linfoma, un paciente joven, joven sin ser niño, por cierto, tú piensas en un Hodgkin, ¿no? Bien, aquí está la clásica Rick-Sternberg, que son características del linfoma de Hodgkin, clásicas células con sus núcleos enormes, suelen ser binucleadas. Hay otras que son mononucleadas, que son las células de Hodgkin, es otro tema. Yo tengo una tablita de eso, chuzo, ¿quién sabe traer eso? Por ahí debe estar entre las 40.000 fotos que tengo, pero bueno, yo creo que no puedo buscar eso ahorita. Pero bueno, hay varios tipos de células de Rick-Sternberg, células de Rick, células de Sternberg, células de Hodgkin. ¿Qué te digo yo, no? Pero te digo que pues esta clase quizás el Hodgkin pudiéramos hablar solamente de él en una clase, qué sé yo, de 1 hora y media, 2 horas quizás. Pero bueno, no vamos a hacer eso, ¿no? Casi casi la Stenberg, enorme, dos núcleos gigantescos, bastante bonitos para verlo, ¿no? Obviamente no para el paciente, y los nucleolos anormalmente prominentes, lo que le da esa característica de células en ojos de búho, son enormes, ¿no? Y el linfoma de Hodgkin, mejor dicho, la célula de Stenberg, tiene un fenotipo característico. A pesar de ser una célula linfoide de origen B, es CD45 negativa. Eso es característico y es esencial para hacer el diagnóstico. Porque hay células que imitan a la Ritztenberg. ¿Ok? Entonces, por eso es importante hacer toda tu batería inmunitoquímica para estar seguro de lo que estás haciendo. Y lo otro es que la Ritztenberg suelen ser 30, CD30 y CD15 positivas. Eso también es importante mencionarlo. Bien, saltando a la otra sección de la clase, tenemos entonces ahora a las neoplasias de tipo mieloide, ¿no? Y tenemos especialmente las leucemias agudas, en este caso leucemias mieloides agudas, que a diferencia de las linfoblásticas, estas sí son de pacientes mayores 50 años en adelante. La mecánica es la misma, tienes una célula, un blasto que prolifera en exceso, ocupa eventualmente toda la médula ósea y entonces reemplaza a todos los precursores originales. Por eso que el paciente va a estar anémico, con sangrado y con neutropenia y desarrollando pues infecciones. Esta tabla de aquí es para que tú veas todo lo que hay que hacer con las leucemias mieloides agudas, aparte del diagnóstico morfológico. Hay que establecer las translocaciones, los genes de fusión, hay que hacer biología molecular, porque es que tienes leucemias con pronósticos favorables, variables, pobres, reservados, muy pobres. Entonces, pues por eso es que es importante hacer este tipo de eh, diagnósticos con todo el complemento. Mira, esto es una que otra alguna vez, la que es la 1517 con gen de función PML rara. Esta es la leucemia promielocítica aguda, agresiva porque el paciente sangra bastante, rápidamente fatal sin tratamiento, pues si da tratamiento, ese paciente le va bastante bien, es que es favorable. Pues digamos que es favorable. Bien, mira, estoy lleno de blastos, saturado de blastos, pero a diferencia del linfoblasto, estos blastos tienen abundante citoplasma y llenos ellos de gránulos, que hay tantos gránulos que se fusionan y ves esta estructura que está aquí, ¿no? ¿Lo ves? Los bastones de Auer, que nosotros creo que discutimos cuando hablamos del curso de histología, que son característicos de los mieloblastos. El bastón de Auer se forma debido a la fusión de los gránulos que se encuentran en el citoplasma de estos blastos. El fenotipo es distinto. Los mieloblastos suelen ser CD34 y CD33 positivos. Eso contrasta con los linfoblastos. Bien, tenemos un poquito de agua y ya sigo.
Bien, la leucemia mieloide crónica es una leucemia muy bonita porque tiene una historia muy importante, ¿no? Una historia en la cual, pues, su estudio, su determinación de sus características moleculares y citogenéticas ayudó a descifrarla y a determinar que es una neoplasia que, pues, que se puede curar, ¿ok? Gracias al diagnóstico en el que complementaríamos la clínica, lo hallazgo laboratorio, la biopsia de médula ósea y también involucraríamos a la citogenética que involucra el cariotipo y la biología molecular que involucra la determinación de ciertos genes de fusión. Todo eso cuesta plata, todo eso cuesta presupuesto, pero cuando agarramos todos esos elementos y los correlacionamos, se puede hacer un diagnóstico oportuno que va a ayudar a que el paciente tenga un tratamiento oportuno y que probablemente se cure. Bien, la leucemia mieloide crónica, pues la verdad es crónica porque lo que prolifera es formas diversas de granulocitos, sobre todo granulocitos tipo línea neutrófilo. Prolifera mucho neutrófilo, mucha banda, quizás mucho metamielocitos, mielocitos. Prolifera de todo, ¿no? No es característico como tal que el blasto prolifere. Proliferan son las formas más maduras de la granulopoiesis. Entonces, pues, eso ocupa toda la médula ósea. Entonces, pues, tiene lo mismo del anterior, ¿no? Tiene pacientes tienen anemia, que trombocitopenia, lo mismo que hemos discutido en las secciones anteriores. Hay tanta proliferación de diversos tipos de líneas neutrófilos, incluyendo formas inmaduras eventualmente, que se van a la sangre periférica y el paciente suele tener mucha leucocitosis. Estos células de líneas neutrófilo proliferan tanto debido a una actividad tirosinquinasa muy potente, que hace que el ciclo celular se salga de control. Por eso es que al paciente le va súper bien con inhibidores de tirosinquinasa, siendo el más famoso el prototipo en su momento, el imatinib. Hoy en día hay otros, muchos, pero pues el prototipo es el imatinib. En la leucemia mieloide crónica es característico esta translocación 922. Es un clásico, ¿no? ¿Ok? Ese es un clásico que se relaciona con el gen de fusión BCR-ABL. Puede ser también BCR-ABL1. También pudiera ser perfectamente, ¿no? Entonces, pues la leucemia mieloide crónica se caracteriza porque es positiva para el gen BCR-ABL. La presencia de ese gen de fusión es lo que provee esa actividad tirosinquinasa tan potente, ¿no? Y bueno, ese cromosoma que se forma esta locación 922 es el famoso cromosoma Filadelfia, que se descubrió en Filadelfia para los años más o menos 65, 70. Ahorita mismo, alguna vez yo hice una revisión de historia de la leucemia crónica, pero ahorita mismo la verdad es que no me acuerdo claramente los números. Pero es característico de esta leucemia mieloide crónica el gen BCR-ABL, la translocación 922 y el cromosoma Filadelfia. O sea, es característico. Y repito, todo esto hay que investigarlo y averiguarlo para que el paciente se beneficie del tratamiento. Esta no es ocupada por muchas células, pero hay formas más maduras. Hay formas tipo bandas, hay formas tipo neutrófilos. Luego tiene formas maduras, tú sospechas de una leucemia mieloide crónica y la médula ósea característicamente es hipercelular. Bien, y ya para terminar, esto que es más rápido porque esto que es más que todo clínico, las plaquetas. Las plaquetas no molestan tanto. O sea, las plaquetas, pues, eh, nadie se muere por una trombocitopenia. Ay, se muere, por Dios. Lo que sí es cierto es que si estás trombocitopénico, no te pueden operar, porque en lo que te abren vas a sangrar y quizás eso ahí sí sería algo problemático si así lo quieres ver. Las plaquetas normales, eso va a depender a cada laboratorio, la cuenta va de 150 a 500.000 en promedio, ¿no? Eso puede ser variable. Menos de 150, ya eso es una trombocitopenia. Suelen ser de tipo autoinmunes. Tienes autoanticuerpos que se pegan a las plaquetas y las destruyen. Pero repito, el paciente pues no se va a morir de esto, no se debe morir. Lo que sí que suele tener moretones que aparecen, petequias, equimosis en la piel.
Eso te orienta a ti a que hay poquitas plaquetas. Cuando tú estudias trombocitopenia, hay que ver cómo están los megacardiocitos. Porque si ellos están presentes en médula ósea, como lo ves aquí los grandototes estos, quiere decir que el problema no es la producción. El problema es que se están destruyendo las plaquetas. Las plaquetas pues suelen destruirse por dos tipos de mecanismos, ya sea por mecanismos autoinmunes como te mencioné ya, o porque tengas un vaso hiperfuncional. Entonces todas estas cosas hay que estudiarlas al momento de evaluar una trombocitopenia. Hay otras que son en el contexto del paciente HIV-Sida, que pues para variar siempre tiene un problema. Todas estas cosas hay que estudiarlas, ¿no? Estas lesiones, estas manchas rojitas, esas son las púrpuras y las petequias que suelen cuando hay trombocitopenia, siendo la que es autoinmune, esa púrpura trombocitopénica autoinmune o inmune, ¿no? Es por autoanticuerpos que se pegan a las plaquetas, las destruyen y entonces pues, el paciente va a tener poquitas plaquetas. No se va a morir el paciente por esto, pues puede tener algo de sangraditos, gingivorragia, que es que las encías sangran, o epistaxis, que es sangrado por la nariz, pues sí se estudia, ¿no? Pero tampoco es que la hemorragia seria que va a completar la vida es rara. Y bueno, en el peor de los casos, el paciente se puede beneficiar de inmunosupresión o, si el asunto es muy dramático, la esplenectomía puede ser la solución. Obviamente eso hay que evaluarlo. Bueno, todo lo que me faltaba con ustedes con respecto a esta clase, listo, pues ustedes ven esto y después lo revisan en su casa con calma, calma entre comillas.